Vamos entonces con el primer módulo, ¿cierto? Este es el BEC 144, gráfica de procesos para ingeniería civil en química. Bien, entonces, como primera instancia, importante conversar, ¿cierto? Para poder adentrarnos en el concepto. Ustedes, dentro, por lo que voy leyendo aquí, ¿cierto? Y bueno, quienes no hayan tenido esa suerte, solamente lo voy a usar como ejemplo. Entiendo que dentro de un ramo, ¿cierto? Ustedes les entregaron un dibujo, un plano, ¿ya? Que consistía en simbología y ciertas líneas que unían esta simbología. A eso se le conoce como diagrama, ¿ya? O diagrama de flujo. Muchos aquí lo nombran como la descripción en inglés, ¿cierto? Como PFD, Process Flow Diagram, diagrama de flujo de proceso en español, ¿cierto? Y que consiste fundamentalmente, yo aquí voy a buscar un plano para que lo podamos ver, algo simple, y lo voy a ver para que ustedes vean que abajo aparece identificado como Process Flow Diagram, ¿ya? Aquí voy a tener... No, perdón. Aquí en mecánica. Buscar algún proceso que ¿ya? Aquí, ¿ya? Esto es un process flow diagram, ¿cierto? Y un balance como el que ustedes seguramente estuvieron revisando, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver que esto es un process flow diagram, o sea, un diagrama de flujo de proceso, y es un balanceo del bloque de aguas, ¿ya? Eso es el diagrama que está aquí. En, en perspectiva, ¿cierto? El diagrama es la primera información gráfica que se genera para poder entender la forma lógica en que se comporta un proceso. ¿Ok? Este diagrama o este Process Flow Diagram sigue algunas reglas básicas. Sin embargo, tiene una diferencia abismante con respecto a lo que es un plano de planta, ¿ya? Porque este sistema lo que hace es mostrar la lógica del proceso y la funcionalidad del proceso. Sin embargo, un plano de planta, además de mostrar eso, ¿cierto? Muestra la distribución de los equipos, su posicionamiento, ¿ya? Y la condición dentro del espacio en el que estoy trabajando. Estos dos documentos conversan y en cualquier proyecto, ¿cierto? Donde hay involucrado un proceso, ya vamos a ver la definición de esto, vamos a encontrar diagramas de flujo, vamos a encontrar eh, diagramas de tubería y vamos a encontrar planos de layout de planta. Todos estos conversando en conjunto, ¿ya? Importante definir que en un diagrama de proceso influyen varias disciplinas, a lo mismo que en un plano de planta. La diferencia está en que en un plano de planta yo puedo utilizar la información proveniente de otras disciplinas, como por ejemplo planos de estructuras, planos de fundaciones, ¿cierto? Infraestructura fundamentalmente, que se refiere al edificio, el lugar donde estoy ubicando mi proceso. ¿Ok? Por lo tanto, toda esta documentación se trabaja en conjunto, no es independiente entre sí, pero sí es posible entenderla independiente, ¿cierto? Debido a que no se requiere la definición inicial del aspecto físico para el desarrollo de un diagrama de procesos. Solo se requiere el concepto del proceso que estoy llevando a cabo para poder desarrollarlo. ¿Bien? Bueno, un diagrama de procesos, ¿cierto? En primera instancia cumple con todas las condiciones y características que hemos visto hasta acá de un plano. Ustedes pueden ver acá, ¿cierto? En este diagrama de proceso que voy a tener un formato exactamente igual al que hemos revisado bajo las mismas normas, no hay ninguna diferencia, mismas condiciones. Voy a tener un cuadro de rotulación bajo el mismo sistema y bajo el mismo estándar y todas las normas que conllevan a lo que es un formato se van a respetar y van a trabajar de la misma forma. Asimismo, todas las normas de dibujo que nosotros trabajemos, ¿cierto? O que ustedes encuentren,
se aplican igualmente a un diagrama de flujo de procesos. Sin embargo, existen algunas diferencias y desviaciones que están dadas por la representación de algunos elementos principales, como por ejemplo canalización de materias primas, energía o recursos, ¿ya? Canalización de suministros, eh, representación de equipos y otros elementos. Estos componentes, ¿cierto?, van a tener algunas características simples en un diagrama y posteriormente en un plano de planta van a tener características referenciales a sus verdaderas formas y posiciones para poder identificar claramente el lugar donde van montados, el área que cubren, ¿cierto? Y los puntos de conexión con respecto a los transportes de este tipo de suministros, materias primas o energía, ¿ya? Eso es como concepto básico. Entonces, por ejemplo, en un diagrama de proceso, ¿ya? Como este que está acá, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar, ¿cierto? Algunos tipos de línea, algunas especificaciones con respecto a los elementos, ¿ya? Y vamos a encontrar algunas tablas que nos permiten indicar algunos conceptos. Sin embargo, este es un diagrama de proceso que ya está en una etapa avanzada. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, por ejemplo, diagramas de procesos simples, ¿ya? Con información básica. Esto, por ejemplo, es un diagrama de proceso simple con información básica, la cual está limitada a la definición de un equipo, ¿cierto? Y a solamente espesores de línea para poder entender cuál es la comunicación entre estos equipos. ¿Se fijan? Aquí hay muchos equipos, muchos elementos, pero es un diagrama de proceso con información básica. Sin embargo, ¿cierto? En el área de un diagrama de proceso puedo ir complementando esta información. Por ejemplo, yo aquí voy a marcar, ¿cierto? Eh, Voy a abrir los comentarios aquí. Yo aquí voy a marcar esta área. Esto independiente del proceso del que nos estemos refiriendo, da lo mismo, no hay una necesidad. Voy a marcar esta área para indicar que, por ejemplo, en este diagrama de proceso básico tengo solamente esta información, ¿ya? Que alguna es complementaria y está bastante más avanzada. Sin embargo, solo esa área, ¿cierto? Voy a buscarla en forma específica para que la veamos. Solo esa área va a tener un diagrama de proceso, ¿ya? Específico para esa área. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el diagrama de procesos va a ir evolucionando dependiendo de la información en la que a la que yo vaya anexando, ¿ya? En una primera instancia va a ser un diagrama compuesto por bloques que va a tener cierta información básica y en una instancia final va a ser un diagrama que puede ser un TNI en español, que es tuberías e instrumentación, o en inglés conocido como PNID, Piping and Instrumentation Design, ¿ya? O diagram. Esa es la referencia, ¿bien? Estos diagramas de proceso van a ir evolucionando y vamos a ir encontrando que la información que se va anexando tiene que ver con la definición de tags, por ejemplo, para la identificación de los equipos, identificación de las distintas líneas, ¿cierto? Y los distintos suministros que se están dando por esas líneas, ya sea suministro, energía, materia prima o algún otro elemento. ¿Bien? Y además los sistemas de balanceo y de trabajo para poder saber que el sistema funciona. Entonces estos diagramas van a ir evolucionando, van a ir aumentando de información hasta complementarse, ¿cierto?, en un diagrama de instrumentación y PNID, que lo que me va a entregar es el control objetivo de estos elementos y la posición exacta donde yo estoy generando este control, ¿ya? Voy a buscar aquí si tengo el de... Estoy seguro que tengo a lo menos el de un equipo. A ver si lo mostrar. Denme un segundo para buscar exclusivamente el de ese equipo. Bueno, estos son... Aquí.
Aquí, por ejemplo, entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos un diagrama general, ¿cierto? Luego acá tenemos un diagrama específico con información avanzada y complementaria, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Enfocándonos solo a este equipo, tenemos acá un diagrama particular de solamente ese equipo para su alimentación y control de ciertos elementos, ¿ya? Entonces, los diagramas van evolucionando, van creciendo y van generando mayor cantidad de información dependiendo del requerimiento que se tenga. ¿Ok? Es por esto que los diagramas de proceso, ¿cierto? Deben compatibilizar con un plano de planta. ¿Ya? Yo aquí les voy a mostrar algunas condiciones generales para que ustedes vean lo que es un plano de planta. Voy a abrir esto, ¿cierto? ¿Ah? Y voy a abrir esto eh, para poder mostrarles todo el elemento. ¿Bien? Entonces, fíjense, en primera instancia yo tengo un diagrama que me va a explicar o a mostrar algunos elementos principales, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy, cómo funciona el sistema? ¿Ya? Aquí tengo una planta completa. Este diagrama que está acá y que muestra cómo funciona la planta es el equivalente en este plano de planta. Yo me voy a acercar lo que más pueda para poder mostrarlo, ¿cierto? Aquí es equivalente a toda esta zona, toda esta área en una planta, ¿ya? En forma física. Aquí, y específicamente el diagrama que vamos a ver posteriormente, yo me voy a acercar, ¿cierto? Y vamos a poder ver lo siguiente. De este diagrama yo aislé esta área, ¿cierto? Por lo tanto, es lo que estoy viendo acá. ¿Ya? Aquí tengo este equipo principal, que son molinos. Acá tengo dos equipos más, que son molinos secundarios, y estos que son unos molinos hidrociclónicos, ¿cierto? Son separadores hidrociclónicos para separar agua de elementos sólidos. Esta área física que yo veo aquí en un plano, ¿cierto? Está acá. Este es un plano de su estructura y su condición. Aquí es donde tengo esa área representada. Sin embargo, en mi diagrama es esto. ¿Bien? Este es el diagrama del área. Esta es el área en particular. ¿Ah? Aquí están los equipos. Este es el lugar donde están los equipos y aquí podemos ver que hay estructuras, plataformas, fundaciones, etcétera. ¿Ok? Y este es el diagrama del equipo en particular, que es este equipo que está acá. ¿Ya? Entonces, todos estos documentos entre sí van trabajando, ¿cierto?, en conjunto para poder desarrollar la documentación técnica necesaria que me permite o que permite, ¿cierto?, a los que trabajan poder clarificar y determinar en forma clara, ¿ya?, cuáles son los elementos necesarios para el desarrollo de lo que estamos viendo o de lo que se está requiriendo construir, fabricar, modificar, diseñar, etcétera, ¿ya? Ahí va a depender de la utilidad o la proyección que tenga esta documentación. ¿Ok? Cualquier consulta, por favor, cualquier duda, me interrumpen para poder explicarla en detalle si creo que no esté claro. Entonces, frente a eso y frente a todos estos documentos que componen lo que es la parte de procesos, ¿ya?, que son todos de procesos, vamos a partir con la base. O sea, vamos a partir identificando los conceptos básicos que se utilizan para generar los distintos diagramas de proceso desde su etapa inicial como concepción de proceso, ¿cierto? Como análisis, hasta su etapa final, que es un plano de planta. Bien, obviamente vamos a ocupar un proceso bastante simple, no muy complejo, vamos a inventarlo para poder irlo definiendo. Esto nos va a permitir entender cuál es la forma en que esto se trabaja, ¿ya? Antes de partir con ese proceso, ¿cierto? Les voy a mostrar algunos elementos para que entendamos bien cuál va a ser el proceso que vamos a ir analizando en conjunto con lo que vamos aprendiendo, ¿ya?
yo tengo aquí, por ejemplo, y esto ustedes ya lo habían visto, un plano de un equipo que es un mezclador, ¿ya? Esto es un mixer, eso es. Un equipo que permite mezclar varias sustancias, ¿cierto? En distintas características y condiciones, con un manejo automático, ¿cierto? Que me va a permitir a mí obtener un producto final. No necesito saber cuál es, no necesito definir el producto final, solo el concepto del proceso. Por lo tanto, tengo un elemento que es un mezclador, ¿ya? Ese es el primer equipo que tengo aquí en referencia. Luego de eso, ¿cierto? Voy a tener algunos otros equipos, ¿ya? Yo voy a mover esto para acá para que lo podamos ver. Aquí voy a tener otro equipo que va a ser un tanque, ¿ya? Esto es un tanque de acumulación, así de simple. Un equipo que permite acumular un cierto volumen de algún suministro, cualquiera sea, ¿cierto? Contenerlo a una presión determinada y permite manipulación de sus entradas y salidas para poder suministrar o entregar ese suministro, ¿cierto? En forma regulada. Además, ¿ya? Voy a tener un equipo que es bastante simple, ¿ya? Aquí aparece como un intercambiador de calor. ¿Ya? Aquí tengo un intercambiador de calor que es un intercambiador de calor de tubo, pero nosotros vamos a usar un intercambiador de calor de placas. ¿Ya? Imagino que ustedes conocen lo que es un intercambiador de calor de placas, pero si no, voy a mostrarles acá los distintos elementos para que ustedes los conozcan. ¿Ya? Calor de placas, ¿cierto? Este es un intercambiador de calor de placas para que uno los conozca. Es importante entender los equipos para que ustedes los puedan ver, ¿ya? Y podamos entender lo que vamos a diagramar, ¿ok? Me imagino que los conocen, pero esto es un intercambiador de calor de placas, ¿ya? Vamos a aumentar un poquito el video para poder entenderlo, ¿ya? Consta de varias placas por donde se hace girar un suministro, ¿cierto? ¿Ok? Este suministro entra, pasa por las placas y sale, y asimismo por la otra entrada, ¿cierto? Se hace ingresar un elemento que sea un refrigerante o un elemento que permita calentar, ya sea, ¿cierto? Subir la temperatura o bajar la temperatura para generar esta mixtura, ¿ya? Aquí, ¿se fijan? Entonces, por ambos elementos podemos pasar dos elementos a distinta temperatura para poder calentar o enfriar, ¿cierto? Y esto es un intercambiador de placas, ¿ya? Y vamos a ver si me muestra ahí, ¿ya? Aquí está cómo es el intercambiador armado y aquí voy a mostrar cuando se desarma, ¿ok? Eso es un intercambiador de placas, es un intercambiador de calor de placas, ¿ya? Que es uno de los elementos que vamos a utilizar para trabajar, ¿no? Para este proceso de mezcla en el que vamos a necesitar calentar un componente y mezclarlo con otro componente que está más frío, ¿ya? Eh, Vamos a colocar un mixer. A ver si tenemos un mixer. Acá. Vamos a buscar si tengo aquí el video de un... Sí, aquí lo tengo, ¿ya? Aquí está el mezclador que les mostraba anteriormente, ¿ya? Ahí pueden ver el equipo, este tiene una forma un poco distinta, ¿cierto? Esto es un mezclador, ¿ya? En este caso este elemento es, bueno, es un carbonatador, pero es muy parecido al equipo, ¿ya? Y lo que permite es mezclar varios componentes dentro de un mismo sistema. Tiene tuberías de entrada y de salida para los distintos productos, tanques de almacenamiento, ¿cierto? Y bombas que permiten hacer la mezcla de distintos productos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar como concepto genérico. No vamos a ir más allá porque no nos va a dar el tiempo para poder hacer un proceso más grande, ¿ya? Pero con esos equipos podemos definir un proceso simple, podemos visualizar y definir para el trabajo que necesitamos hacer. ¿Bien?
Ok. Entonces, dicho esto, ¿cierto? Y para partir con el trabajo vamos a comenzar a ver em, la norma ISO 10628, ¿ya? La norma ISO 10628 es la norma que define por concepto los diagramas de flujo de plantas de proceso, o sea, los Process Flow Diagram, ¿ya? Cuando ustedes escuchen el término flowsheet, que me imagino lo han escuchado más de una vez, de lo que se está hablando es de las distintas hojas de un diagrama, ¿ya? Por ejemplo, si este diagrama tiene más de una página, o sea, si son 3 o 4 planos o un solo diagrama, estamos hablando de los flow sheet, que son las hojas de flujo. ¿Ok? Pero en realidad son todos diagramas de flujo de proceso. ¿Ya? Eso es el concepto. Es como que estoy diciendo el plano uno del diagrama de flujo, el plano 2 eso es un flow sheet. ¿Bien? Por lo tanto, los diagramas son diagramas de flujo, nada más. ¿Bien? Como concepto. Bien, ¿qué dice la norma ISO con respecto a la generación de procesos y la documentación necesaria para la diagramación de esto y la representación en planta? Eh, yo voy a abrir la norma para que ustedes la vayan viendo. Denme un segundo acá para buscarla. ISO 10628. Aquí. Bien. Y la voy a abrir en español para que la puedan ir, para que la podamos ir analizando. ¿Ya? La presentación es bastante simple, es bastante parecida a la norma, por lo tanto voy a ir alternando para que vayamos trabajando. Bien, esta es la traducción al español de la ISO 10628, es de septiembre del 2001, está bastante actualizada. ¿Ya? La norma estándar es del año 1997 y habla de los diagramas de flujo de plantas de proceso, reglas generales, que es lo que debemos seguir. Bien, bueno, la, los diagramas de flujo de plantas de proceso, ¿bien? Lo primero que hacen es definir conceptos para poder entender bien sobre qué línea y sobre qué campo de aplicación estoy trabajando estos conceptos. ¿Ya? Yo voy a venir acá y voy a tomar la presentación porque es exactamente lo mismo, pero está más resumida y para clases, y vamos a ir alternando ambos elementos, ¿ya? Pero es lo mismo extraído de la norma. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el objeto y campo de aplicación de la norma ISO 10628 para diagramas de flujo de proceso? Esta norma internacional, ¿cierto?, establece las reglas generales que se han de seguir en la elaboración de los diagramas de flujo para las plantas de proceso. Así de simple. ¿Existen otras normas? Sí, existen otras normas, ¿cierto? Pero la mayoría trabaja bajo la misma concepción y el mismo lineamiento. Estos diagramas, ¿cierto?, muestran la configuración y el funcionamiento de las plantas en cuestión y son parte íntegra de la documentación técnica que se requiere para planificar, concebir, construir, gestionar, ¿cierto? Y poner en servicio, ¿cierto? Cualquier elemento, además del funcionamiento diario y la mantención, incluyendo la planificación de fuera de servicio, ¿ya? En Chile es muy poca la gente que conoce de esta área, ¿cierto? Pero en general todos los proyectos que conlleven la generación de algún tipo de residuo que sea acumulable requiere un proyecto de cierre. Sobre todo, por ejemplo, en Chile los más fuertes son las mineras y las petroquímicas, ¿ya? Que requieren un plan de cierre una vez que la planta deja de operar o deja de funcionar, ¿ya? Para la extracción de algunos elementos. Esto conlleva al tratamiento de los lugares, conlleva a otros elementos. Así que estos elementos, estos diagramas, ¿cierto?, que uno va generando y toda la planimetría que uno va generando, sirven en cada una de estas etapas, inclusive la etapa de cierre de la fábrica o del complejo. Normas que uno debe consultar para el trabajo con los diagramas de flujo, ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Pero la posibilidad de aplicar la edición más reciente de las normas indicadas a continuación, los miembros de INN y de ISO poseen el registro de las normas internacionales en vigor en cada momento, lo sabemos. Y por lo tanto, para generar cualquier trabajo vamos a tener ISO 10, ISO 128, principios generales de representación. En el caso de nosotros en Chile, NSH 1193. Lo vimos en un inicio para ver los espesores de línea y otros elementos, ¿ya?
ISO 1000, unidades de sistema de integración y recomendaciones para el empleo de sus múltiplos y submúltiplos de alguna otra unidad. Saber bien, ¿cierto? Cuando estoy trabajando con sistema métrico o con el sistema inglés, qué sistema, qué unidades debo utilizar, ¿cierto? ¿Qué elementos debo utilizar dentro de la norma y para qué? ¿Ya? La norma ISO 1000, en el fondo, va a definir los tipos de unidades del Sistema Internacional de Unidades, ¿ya? Y me va a indicar a mí cuáles son las unidades que puedo utilizar, cuáles son sus submúltiplos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las magnitudes, longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, metro, en el caso de la longitud, en el caso de la masa, el kilogramo, en el caso del tiempo, el segundo, las cantidades de sustancia, los mol, ¿ya? La intensidad luminosa, la candela, la temperatura termodinámica, los grados Kelvin. Esos son las unidades del Sistema Internacional de Mediciones, ¿ya? Y es importante manejarlas y conocerlas, ¿ya? Las unidades derivadas de esos sistemas también debo manejarlos, centímetros cúbicos, metros por segundo, etcétera. Las magnitudes con respecto a ángulos, frecuencia, fuerza, etcétera. Importante saber qué es lo que estoy utilizando, ¿ya? Y asimismo, los prefijos, ¿ya? Los prefijos y los factores que puedo utilizar. Por ejemplo, cuando se habla de 10 elevado a algo, ¿cierto? Estoy utilizando varios elementos. Tengo el hecto, el deca, el tera, el secta, el iota, etcétera, que son distintos elementos. Por ejemplo, cuando uno habla de un litro, todo el mundo sabe que son 1000 centímetros cúbicos, ¿cierto? Pero no todo el mundo sabe cuando alguien le habla de un decímetro, o cuando uno habla de un hectolitro, ¿ya? O de un decalitro, o cuando uno habla de mililitros, ¿ya? O de nanopartículas, etcétera. ¿Qué significa? Bien, entonces esas unidades son importantes, sistema internacional de unidades, para no andar mezclando cosas que no deben estar. La hizo con respecto a la escritura, nosotros la vimos, en el caso de nosotros en SH15, ¿ya? Principios generales de creación de símbolos gráficos en SH 15-16, funciones de instrumentación para la medida y regulación de los procesos industriales, ahí no tenemos nosotros NSH, aquí usamos, ¿cierto?, algunas otras normas. Em, Simbología gráfica, ¿ya? Para la utilización de flechas, función de instrumentación de regulación para la medida y la regulación de los procesos industriales, regulaciones simbólicas, aquí hay 3 normas ISO que utilizar, ¿bien? Cuadro de rotulación, NSH 14, ISO 7200, dibujos técnicos, formato y representación del elemento gráfico de la hoja de dibujo, NSH 13 o ISO 5457, ¿ya? Y la ISO 10209, documentación técnica de producto, ¿ya? Para nosotros es la 2086, parece, 2081. No me acuerdo bien de memoria en este momento, pero la puedo buscar. Entonces, existe un sinnúmero de normas que debemos consultar para la definición de todos los elementos durante el proceso de la generación de los planos de planta, ¿bien? Para ese trabajo. Definiciones. Es importante utilizar las definiciones debido a que antes de generar un diagrama de proceso debemos hacer el análisis del proceso como alguna técnica de análisis, ¿cierto? Y poder definir claramente cuáles son las líneas base del proceso, las secundarias, ¿cierto? Los conceptos, las áreas y cuál es la prerrogativa del proceso, o sea, cómo se desarrolla en forma lógica y qué es lo que yo pretendo representar, ¿ya? Para las necesidades de representación internacional, las definiciones son las siguientes. Primero, la palabra proceso. Cuando hablamos de un proceso vamos a hablar de una secuencia de operaciones que sean químicas, físicas o biológicas que son necesarias para la transformación, el transporte y el almacenamiento de materias o energías, ¿ya? Esa va a ser nuestra definición de concepto de proceso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que definir muy claramente dentro de un elemento qué es un proceso y cuáles son sus etapas, ¿ya? Y ahí viene la segunda definición, etapa del proceso. ¿Qué es lo que es una etapa dentro de un proceso? Es una parte del proceso que tiene cierta autonomía, ¿ok? Entonces, cuando yo genero etapas dentro de un proceso, tengo que tener la consideración de que esa etapa pueda tener una autonomía mínima para poder desempeñarse y ser tratada como un proceso y poder generar toda la documentación y la gráfica con respecto a eso.
Entonces, si venimos acá, por ejemplo, vamos a entender, voy a eliminar este, vamos a entender que dentro de este diagrama de flujo, ¿cierto? Un diagrama de flujo de proceso, dentro de todo este proceso, ¿cierto? Tengo un proceso más pequeño, ¿ya? Donde tengo, a lo mejor, una etapa del proceso que también puedo tratar como un proceso en sí, ¿ya? Para ejemplificación, ¿sí? Y dentro de la etapa de un proceso, que va a depender de mi definición de proceso, a que yo le defina como proceso, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Esto es todo el proceso de extracción de cobre, ¿ya? En una minera. Sin embargo, aquí adentro, ¿cierto? Una de las etapas del proceso es la molienda, ¿bien? Eso es una etapa del proceso. Por lo tanto, yo digo, aquí tengo una etapa del proceso. Pero cuando yo quiera analizar esta etapa del proceso, voy a poder transformarlo en un proceso, ¿ya? Y voy a decir, voy a analizar solo el proceso de molienda. ¿Por qué? Porque la definición me indica que un proceso es una secuencia de operaciones químicas, físicas o biológicas que son necesarias para la transformación, el transporte y el almacenamiento de materiales. Así que puedo tomar todo eso como un proceso. Y dentro del proceso voy a tener etapas que son parte del proceso con cierta autonomía. Y cuando yo venga acá, voy a decir, ¿estas etapas del proceso tienen cierta autonomía? Sí, correcto. Puedo tener un molino que puede trabajar, ¿cierto? En forma independiente y va a generar un suministro, ¿ya? Y además voy a tener acá una segunda etapa del proceso. Desde este almacenamiento que tengo en esta etapa, voy a mover estos suministros, ¿cierto? Y los voy a devolver a dos equipos que van a generar, ¿cierto? Un segundo proceso, ¿se fijan? O una segunda etapa. ¿Es autónoma? Sí, esto trabaja hasta que termina y se va. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna línea que vuelva a este proceso anterior. Por lo tanto, ¿cierto? En este proceso que es, en esta etapa del proceso que es autónoma, ¿cierto? Y acá tengo otra etapa del proceso que también puede ser autónoma. Y es por eso que puedo ir, ¿cierto? A incluso trabajar sobre un solo elemento, que esto es una sola máquina, pero que en el fondo puede tener una etapa del proceso en forma autónoma. ¿Ya? Esa es un poco la definición y la forma del análisis que yo debo generar. Para eso tengo que conocer el proceso, ¿ya? Operación básica. La operación más simple de un proceso, según la teoría de la tecnología de los procesos. ¿Bien? La operación más simple, la que ya no puedo simplificar más, la que ya no puedo dividir ni subdividir en etapas, ¿ya? Por lo tanto, jamás va a ser un proceso. ¿Bien? Estos tres elementos son los básicos para poder trabajar dentro de una definición del proceso. Estos procesos se pueden ubicar o pueden estar contenidos dentro de, por ejemplo, el concepto de fábrica. Es un sistema de complejos industriales con una infraestructura asociada que está en un lugar determinado. O sea, una fábrica puede tener varios procesos y dentro de esos procesos pueden haber varias etapas. Y dentro de esas etapas voy a tener operaciones básicas que van a estar fundamentalmente definidas por equipos. ¿Bien? Aquí. Eh, la fábrica, ¿cierto? Es el complejo industrial más grande. Luego tengo la definición de complejo industrial, que es el número de plantas de procesos que realizan tratamientos independientes o interconectados con sus edificios asociados, ¿ya? O sea, cuando hablo de complejo industrial, ya estoy hablando de plantas, estoy hablando de aglomeraciones e infraestructuras que tienen definiciones propias, donde en su interior se pueden desarrollar procesos y cada uno va a tener etapas, cada uno va a tener ciertos elementos más pequeños que son operaciones básicas. ¿Ok? Luego de esto, voy a tener el concepto planta de proceso, conjunto de medios y estructuras necesarios para la realización de un proceso. ¿Ya? Por eso les mostraba esto. ¿Ok? A pesar de que aquí no están los equipos, que no tengo todavía el sistema con los equipos montados, eh, esto, ¿cierto? Ya comienza a cumplir la condición de planta de proceso, porque es el conjunto de medios y estructuras necesarios para la realización del proceso. ¿Ya? Aquí está la infraestructura, pero además de esto hay equipos. Aquí van dos ciclones,
dos molinos de bola, ¿cierto? Y un molino principal que tiene una correa transportadora, que es un molino SAC para ese trabajo, ¿ya? Que va aquí adentro. Aquí va el molino SAC. Entonces, eh, este, esta infraestructura, ¿cierto? Cumple perfectamente con la planta de procesos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es el complejo industrial? Bueno, el complejo industrial es un sistema que tiene varias plantas. Aquí voy a tener, como el sistema lo dice, un complejo industrial es el número de plantas de procesos que realizan tratamientos independientes. Aquí tengo un complejo industrial que tiene varias plantas, tengo la parte de molienda, tengo el almacenamiento primario, ¿cierto? El stockpile, que es un almacenamiento de stock para tener disponibilidad. Tengo la parte de molienda, que es una planta. Tengo las celdas de flotación, que es una planta. Tengo la planta de moli, ¿ya? Tengo lixiviación, etc. Tengo distintos elementos que son plantas de proceso que forman parte de un complejo industrial, que forman parte de una fábrica, que es un sistema de complejos industriales, ¿ya? Dentro de una planta de procesos voy a tener secciones de planta o unidades que son parte de una planta de procesos que puede, aunque sea ocasionalmente, funcionar independientemente de las otras partes, ¿ya? Si la sección de la planta, ¿cierto? Ya es el concepto más generalizado. Y como fin voy a tener el equipamiento, que son los elementos de una planta como pueden ser depósitos, intercambiadores de calor, bombas, compresores, tanques, mezcladores, etcétera. ¿Ya? Todo ese equipamiento puede estar incluido, ¿cierto?, dentro de cualquiera de los conceptos anteriores. Para poder representar esto y poder mostrar en forma clara cómo se representa un proceso y poder entregar la documentación necesaria para que ésta se vaya desarrollando y vaya evolucionando, o sea, se vaya complementando, existe el diagrama de flujo de planta de proceso, ¿ya? El concepto de diagrama de flujo es independiente. Aquí está aplicado a plantas de proceso, ¿ya? Pero un diagrama de flujo, ya vamos a verlo, como un diagrama de bloque simple, permite entender, ¿cierto?, el flujo de algún elemento, de alguna idea, concepción, condición, etc. ¿Qué es esto? Es un diagrama que representa el modo de explotación, la configuración y el funcionamiento de una planta de procesos o de una sección de la planta conocida como unidad. ¿Bien? El diagrama de flujo, ¿cierto? No es más que un diagrama que muestra el sentido en el que fluye la información, las materias primas, la energía u otros elementos, ¿ya? Por eso se llama diagrama de flujo. Y aplicado a las plantas de proceso, ¿cierto? Lo que hace es describir la forma en que el proceso se desarrolla, indicando ciertas características y condiciones para este proceso. Ahora, ¿por qué se llama diagrama? Se llaman diagramas porque uno usa representaciones geométricas para identificar ciertas características, ciertos equipos o condiciones, ¿ya? Incluso cada una de las definiciones anteriores. O sea, yo uso simbología para mostrar un proceso, uso simbología para la etapa, operaciones, ¿cierto? E incluso para el equipamiento. Uso simbología para mostrar que estoy trabajando en eso, ¿ya? Pero no requiero directamente de estos equipos o de la concepción de estos equipos porque estoy solamente generando una función lógica dentro de un documento técnico que se llama diagrama de flujo. ¿Bien? Los diagramas de flujo de plantas de proceso, ¿cierto?, van a tener distintos niveles. El primer nivel y el más básico son los diagramas de bloques, ¿ya? Luego vamos a tener los diagramas de proceso y luego los diagramas de tuberías e instrumentación, o PNID como ustedes los conocen. Estos son los tres tipos de diagramas que se utilizan para la definición del diagrama o del flujo del proceso de una planta. ¿Bien? Antes de continuar acá, ¿cierto? Voy a especificarles
lo que es un diagrama, ¿ya? Para que entendamos los tipos de diagramas que existen y cómo estos, ¿cierto?, se pueden aplicar al desarrollo de diagramas de flujo, ¿ok? Porque en primera instancia, la norma nos habla de diagramas de bloque. Yo aquí les voy a mostrar la norma para que ustedes vean que habla exactamente de lo mismo, ¿se fijan? ¿Ya? ¿Ok? Eh, Aquí, ¿ya? Diagrama de flujo de plantas de proceso, diagramas de bloques, diagramas de proceso y los diagramas de tuberías e instrumentación, ¿ya? Todos los diagramas de flujo, del tipo que sean, deben representar una serie de requisitos funcionales, ¿ya? Esto es importante. ¿Qué quiere decir eso? La representación gráfica debe atenerse a las reglas del capítulo 5. Los recorridos, los sentidos de flujo se deben indicar mediante líneas y flechas, ¿ya? Todas las presiones indicadas en los diagramas de flujo son presiones absolutas. Las excepciones han de estar debidamente señaladas. ¿Bien? Esto es importante para los diagramas. Entonces, aquí me habla de diagramas de bloque. Bueno, los diagramas de bloque, ¿ya? Un zoom más ahí, los diagramas de bloque, ¿cierto? Tienen varias definiciones. Fíjense, el diagrama de bloques representa un proceso o una planta de procesos de una manera simple, por medio de recuadros rectangulares con las inscripciones pertinentes, unidos por líneas, ¿ya? Los rectángulos pueden representar procesos, etapas de un proceso, operaciones básicas, planta o grupo de plantas de procesos, secciones, unidades, partes de la instalación, talleres, equipamiento, o sea, casi cualquier cosa, ¿ya? Pero cuando hablamos de diagramas de bloques, no solo estamos hablando de diagramas, voy a bajar, de este tipo, ¿ya? No solo estamos hablando de diagramas de este tipo, sino que tenemos una gran cantidad de diagramas de bloques que podemos utilizar para distintas cosas. Es por eso que es importante entender los distintos tipos de diagramas de bloque que existen para la correcta representación de algo. Por lo tanto, es importante generar este trabajo, esta parte para poder entender qué son los diagramas de bloque, ¿ya? Que para nosotros es el primer tipo de diagrama que debo realizar para poder definir un proceso. Entonces, diagramas, ¿ya? Como concepto, ¿qué es un diagrama? Bueno, el diagrama es la representación gráfica del funcionamiento interno de un sistema, ¿ya? Que se hace mediante bloques y sus relaciones, y que además define la organización de todo el proceso interno, sus entradas y sus salidas. ¿Bien? Eso es importante. Aquí dos ejemplos distintos de diagramas de bloque. Los diagramas proporcionan formas de bloque normales y bloques en relieve para contrastar ideas, planear y comunicar, formas de árbol para representar jerarquías, ¿ya? Un árbol genealógico o, por ejemplo, un torneo, y formas de capas parciales y concéntricas para crear diagramas de tipo cebolla, que son estos que están acá. ¿Ok? Por lo tanto, cuando hablamos de diagramas de bloque, estamos hablando de un concepto muy amplio. Y hoy día, en la industria, ¿cierto? Independiente de que existan las normativas a las cuales hay que atenerse, que son este tipo, nos vamos a encontrar con este tipo de diagramas, ¿ya? Diagramas que utilizan simbología muy acotada con respecto a elementos para poder tener una mejor interpretación y no solo bloques rectangulares, ¿ya? Esto debido a que cuando se utiliza simbología es más claro y más simple la representación de un equipo, de un medio o de algún área con respecto a la disciplina en la que se está trabajando y por ende la comprensión del mismo. Incluso, ¿cierto? En la misma norma, ¿ya? Aquí en la misma norma de la ISO, al final aparece la definición de estos diagramas, obviamente de estos símbolos, ¿ya? Obviamente estos bloques utilizados para, ¿ya? Un diagrama de proceso directo, o sea, ya no una representación solamente de concepto. Por ende,
Voy a volver a la parte de diagramas de bloque. Por ende, cuando yo utilizo diagramas de bloque para un proceso, una etapa de un proceso, operaciones bases, etcétera, puedo utilizar la batería de diagramas de bloque que voy a tener para poder representar de forma correcta la idea que necesito plasmar, porque aún no tengo a lo mejor incluso la definición de los equipos finales que voy a utilizar. ¿Bien? Los diagramas de bloque se pueden utilizar en varias herramientas. Vamos a ver, les voy a mostrar un ejemplo, incluyendo Visio y otras, ¿ya? Y en todas tienen la misma consideración o definición. Aquí arriba podemos ver un diagrama de bloques, ¿ya? Que está basado en la simbología de ISO 9100 o 9000 en general. Y acá tenemos un diagrama típico de cebolla. Ya les voy a mostrar los dos y se los voy a definir para que los puedan comprender. Primero el diagrama de bloques, ¿ya? Como bloque. La clasificación. Se clasifican en tres tipos los diagramas de bloques, principalmente, ¿ya? Primero, como diagramas de bloques, a secas. Es el diagrama que más se utiliza para representar ideas y entenderlas, y se mira en bloques. Proporciona una visión rápida de un proceso. Va a depender la norma y el estándar sobre el cual estén trabajando, la representación o la traducción del bloque, ¿ya? Aquí ya no solo usamos bloques rectangulares, sino que hay redondos, romboides, ¿cierto? Paralelogramos, etcétera. Hay distintos tipos de simbología. Y esto, de una u otra manera, genera, ¿cierto?, la comprensión rápida del sistema antes de leer el contenido. Aquí a la derecha, un ejemplo simple de un diagrama de bloques, ¿ya? Que es cocinar un huevo. ¿Okay? Entonces el diagrama de bloque, que es cocinar un huevo, se construye, ¿cierto?, en base a ciertas preguntas y respuestas para poder identificar cuál es la línea de flujo principal. Cuando yo quiero cocinar un huevo, la pregunta es, ¿lo quiere frito o no? La pregunta podría haber sido si lo quiero cocido, ¿ya? Sin embargo, siempre va a tener la misma alternativa. ¿Lo quiero frito, sí o no? Si es sí, voy al proceso de freír. Si es no, voy al proceso de cocer o hervir, porque no tengo otro, ¿ya? Son las únicas dos alternativas. Por lo tanto, ya podemos ver que este símbolo que está acá, que es un rombo, se utiliza como método de decisión. Acá lo mismo, ¿cierto? Tengo una decisión si lo quiero salado o no. Si es sí, le agrego la sal. Si es no, lo llevo a servir, ¿ya? Así de simple. Por lo tanto, aquí pueden ver, ¿cierto? La generación de un diagrama como concepto. Decisión, actividad, documento requerimiento, origen del proceso. Esto va a depender de la norma que se esté utilizando y a qué está abocada esa norma. Por lo tanto, la simbología va a ir variando. El diagrama de bloques tipo cebolla, ¿ya? Este es la segunda clasificación. La cebolla se componen de círculos concéntricos, también se llama diagrama de semicírculos, ¿ya? Incluso si yo lo hago hasta la mitad, lo conocen como rainbow diagrama o diagrama de arco iris. Cada círculo representa un proceso o componente que depende del que tiene en su interior, ¿ya? Acá arriba también hay un ejemplo, ¿se fijan? Entonces también es un diagrama de bloques que permite identificar algo distinto. Cada círculo representa un proceso o componente que depende del que tiene en su interior. En el centro se coloca el núcleo, el concepto central del diagrama, ¿ya? Por ejemplo, este diagrama me indica lo siguiente. Eh, Sobre mi propiedad, o sea, sobre mi casa, una propiedad, voy a, para la seguridad, ¿cierto? Voy a colocar un sistema de alarmas, ¿ok? Ese sistema de alarmas va a detonar y alguien o algo va a tener que trabajar sobre ese sistema de alarma, que no sirve de nada que la alarma suene y no pasa nada. Tener unos vigilantes de seguridad, ¿ya? Para tener la alarma como un sistema último de referencia. Y los vigilantes de seguridad, ¿de qué dependen? Bueno, dependen de la vigilancia por cámara, dependen de perros guardianes, de iluminación exterior y de una valla perimetral para manejar la seguridad de mi hogar. ¿Bien? Se pueden representar en varias formas, esto ya es simplemente representativo, así que lo pueden usar en varios tipos, depende del software que estén utilizando, y pueden crear distintas representaciones en varios software del mercado.
Y el último, el diagrama de tipo árbol, ¿ya? Este puede utilizar las conexiones de ramas de un diagrama de árbol para explicar una jerarquía de información o un proceso con muchos componentes. Van a identificar causas primarias y secundarias de un problema, ¿ya? Cuando se hace análisis de problemas. Pero en el caso de los diagramas, ¿cierto? Consisten, ¿cierto?, en una ramificación. El más claro de esto es un organigrama o en los torneos donde se hacen este tipo de diagramas de árbol para ver la consecutividad de los distintos participantes de distintos bloques que se están utilizando. Todos estos son bloques, ¿ya? Todos estos son diagramas de bloques que se pueden utilizar. Tenemos algunos especiales, como por ejemplo el diagrama de tortuga, que si bien no es un diagrama de bloques directamente, sí se trata como tal, y es un diagrama que se utiliza en calidad para entender o poder analizar un proceso, ¿ya? Es de gran utilidad para analizar procesos, áreas de departamento, puestos, etc. Sirve para conocer todo aquello que interactúa con entradas, procesos y salidas, ¿ya? Lo más valioso es que podemos visualizar qué hace falta o qué se puede mejorar, incluso detectar áreas de oportunidad, ¿ya? Eso es lo importante en esto. Hay que tener cierto entrenamiento para poder usarlo, pero cumplo con mostrárselo para que lo puedan conocer, ¿ya? Normas que afectan sobre los distintos tipos de diagramas de bloque. Existe simbología ASME, existe simbología ANSYS, existe simbología ISO, ¿ya? Existe simbología DIN de la norma alemana, la ISO internacional, la ANSYS, la americana, ¿cierto? Símbolos de flujogramas de ingeniería de operación y de administración y mejora de la calidad, que son los procesos DO, y diagramas integrados de flujo, que son los DIF, ¿ya? En las versiones de, hay algunos elementos. Hay muchos diagramas de procesos, ¿cierto? Y muchas normativas que permiten identificar los distintos diagramas, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo algunas representaciones para que ustedes puedan ver las distintas simbologías. Simbología de la norma ASME para la elaboración de diagramas de flujo. Operación, inspección, desplazamiento, transporte. Fíjense aquí el cuadrado significa inspección, ¿ya? La flecha de desplazamiento o transporte viene de la ISO. El depósito provisional o espera, ¿ya? Y almacenamiento permanente. Estos son algunos de los símbolos genéricos que usa la norma ASME, ¿ya? Acá tenemos otro símbolo, la norma ASME para diagramas de flujo con otro foco. Origen de una forma o documento. Decisión o automatización de un documento. Entrevistas. Destrucción de un documento, ¿ya? Esto es para el ciclo de vida de documentación. Hoy día se ocupa en digital, antes se ocupaba en físico, ¿ya? Están un poquito fuera ya, pero todavía siguen existiendo. Simbología de la norma ANSYS para la elaboración de diagrama de flujo. Procesamiento electrónico de datos. Fíjense, esto está aplicado al trabajo electrónico de los datos, ¿ya? Distinto a la simbología de un diagrama de proceso físico. Terminales, disparadores, operaciones, decisión alternativa, la misma que usa ISO, la misma que usan casi todos. Notas aclaratorias, ¿cierto? Conector de página, la misma que usa ISO y que usan casi todos. Archivo, aquí hay diferencia. Documento, este es muy parecido a la que usa ISO y la que usan otros elementos, ¿ya? Líneas de comunicación, proporciona la transmisión de información de un lugar a otro mediante algún elemento, ¿ya? Simbología normal ANSYS para usar procesamiento electrónico es lo mismo, ¿ya? Ahí hay otros documentos más, cinta magnética, teclado en línea, otros elementos más. Esto ya no existe, la cinta perforada. Símbolos de la norma ANSYS para la elaboración de diagramas de flujo, diagramación administrativa, ¿ya? Muy parecido a los anteriores. Inicio o término del proceso, actividad, documento, decisión o alternativa, archivo, conector de página y conector, ¿ya? Para conectar entre dos diagramas de flujo. ¿Fijan? Simbología muy similar con algunas pequeñas diferencias en el uso. Símbolos de la norma ISO 9000 para elaboración de diagramas de flujo. Operaciones, ¿ya? Inspección y medición. Operación e inspección. Transportación. Demoras. Decisiones. Otra vez. Entrada de bienes. Almacenamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí entra la materia prima, ¿ya? Entrada de bienes,
hay una revisión, control de calidad, hay una operación, producción, ¿ya? Hay otra operación de inspección, ¿ok? Y una decisión, si está buena o si está mala. Si está mala, pasa al... O, bueno, la operación es contraria. Si es sí o no. Si es sí, vuelve arriba. Si es no, pasa... Aquí está el conector, ¿cierto? Aquí no aparece, pero esto es el conector. Se fijan que anteriormente conectores de página o conectores entre sistemas se utilizaban a un empaquetado y almacén. Almacenamiento, operación. ISO 9000 de calidad, ¿cierto? Simbología normatín, esta es la norma alemana, diferente, ¿ya? Por lo tanto, existe distinta simbología, está ahí, para poder representar un diagrama de proceso. Entonces, debo saber qué normativa estoy usando para poder trabajar y no mezclar. De todas maneras, ¿cierto? Existe simbología más o menos estándar que la gente conoce y que utiliza, ¿cierto? Y que va a generar esa relación. Pero es importante poder clarificar, ¿ya? Es importante poder clarificar sobre las personas que están utilizando los símbolos, qué representan, qué significan, ¿ya? Y eso se puede hacer en un inicio, colocando la simbología y definiendo claramente qué significa para que nadie tenga dudas sobre eso y no dejarlo abierto a la interpretación de la norma u otros elementos. ¿Ya? Bueno, eh, hasta aquí. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Ninguna? No, profe, todo bien. Qué bueno. Eh, Vuelvo a hacer la consulta. En la parte de procesos, me voy a aprovechar de usted, señora Paulina, que me ha estado contestando y le agradezco la disposición. Hasta aquí, con respecto a diagramas como concepto y diagramas de flujo como concepto, ¿cierto? Y diagramas de... ¿Habían visto esta información? Eh, o sea, yo me acuerdo de programación con esto de del diagrama de flujo. Ok, sí, porque en programación puedes utilizar esta simbología, ¿cierto? La que tiene que ver con este procesamiento electrónico de datos, uno usa mucho esta, o lógica también, ¿ya? En lógica también uno usa bastante simbología como estos elementos, ¿cierto? Para la representación, ¿ya? También existe simbología para programación y para otros elementos, pero es exactamente lo mismo, es la lógica de la generación de un proceso, ¿bien? Bueno, entonces, vamos a hacer un break de 15 minutos y voy a suspender aquí la grabación y volvemos para continuar.